que estamos de nuevo en este rinconcito de la fe. Me encanta este espacio así, como que nos apartamos, ustedes en sus hogares y yo aquí en este pedacito que me brinda María Visión para poder llegar a ustedes con esa experiencia de fe que el Señor quiere transmitirnos a través de este espacio, a través de este tiempo. Como ustedes sabrán, estamos impartiendo desde el Rincón de la Fe un taller para formar intercesores. Se buscan intercesores, es el lema o el título de este taller, que está compuesto de 27 capítulos. Si usted a lo mejor me dice, yo no he podido aprender del capítulo 1, yo te invito a entrar a las páginas de María Visión o puede entrar a YouTube, a Alfredo e Ingrid Pablo. Ahí en YouTube está del capítulo 1 hasta el capítulo 21, que es el que estamos cubriendo en este día, porque comprende este taller 27 capítulos. Después, bueno, cuando terminemos esto, seguiremos la segunda etapa, que se llama los 4 pilares del intercesor. Y después ahí seguiremos lo que el Señor me vaya inspirando, ¿verdad? Ya tengo otro taller en mente que se llama Camino de Fe en un Mundo Perdido. Es decir, Dios nos irá alimentando a través de lo que Él quiere comunicar a través de su corazón. Si alguien se quiere comunicar conmigo, también puede hacerlo escribiéndome a mi página o a mi dirección de email, alfredopablo15, que aparece en pantalla, @ol.com, y ahí hacerme la pregunta, contarnos su testimonio, si te ha edificado en algo esto que vamos compartiendo. Escríbenos y haznos sentir, ¿verdad?, que vale la pena transmitir este mensaje. Pues se buscan intercesores, es la imagen que presentábamos, y aparece la imagen de un investigador buscando, ¿verdad? Porque buscar es anhelar, es perseguir, ir detrás de algo con todo el corazón. Esperamos que en tu corazón nazca ese anhelo para buscar esa intención, para buscar y responder a Dios que clama y busca intercesores. Dice, hay un dolor del corazón de Dios que dice, busqué entre la tierra a alguien que se pusiera en la brecha entre el cielo y la tierra y no encontré a nadie. Es decir, como que el Señor necesita de tus manos, tu tiempo, tu talento, tu oración. ¿Para qué? Para que el mundo vaya cambiando. Y muchos me dirán, ¿por qué Dios no lo cambia? Hay realmente algo que aprendimos en el catecismo de la iglesia, el catecismo católico, es el libre albedrío. El Dios que te crea sin tu permiso no puede cambiarte sin tu permiso. Dios es respetuoso. Por lo tanto, para cambiar el mundo hace falta la voluntad del hombre. Ya Dios puso su parte, nos toca a nosotros poner nuestra decisión. Por eso estos talleres nos ayudan a edificarnos los caminos de la fe. Hoy voy a tocar este tema, el tema número 21, intercesores con Cristo, es decir, intercediendo con Cristo. Y eso es interesante, ser intercesores con Cristo. Y muchos dirán, ¿cómo que intercesores con Cristo? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero intercesor. ¿Qué es interceder? Ponerse entre la brecha entre el cielo y la tierra. Es decir, nosotros unimos la tierra con el cielo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre lo va a escuchar, dice Jesús. ¿Y sabe por qué lo escucha? Porque Jesús está ahí intercediendo por ti y por mí. Hay gente que olvida eso. Creen que Jesús murió, se quedó en una tumba prestada y ya, todo pasó. Y se recuerdan de Jesús el Viernes Santo cuando lo ven morir en una cruz. Pues no, no es así. El diablo pensaba que ya había vencido, que los proyectos de Dios, los planes de Dios de rescatar al hombre se habían perdido. Pero no, no fue así. Cuando esa piedra fue removida, ¿verdad? El diablo salió corriendo de ver que el que estaba muerto había resucitado, porque él pensaba que lo había matado, pero no fue así. Jesús dijo, no me quiten la vida, la entrego, y la entregó por ti y por mí. Por eso en el nombre de Jesús hay poder. En su intercesión hay respuesta, porque Dios ha tomado ese sacrificio, esa entrega, ese amor que Dios nos ha dado en Jesucristo. Tanto amó Dios al hombre que entregó la vida de su Hijo. La entregó por ti y por mí. Y por sus santas llagas, dice el profeta Isaías, hemos sido sanados. Por eso Jesucristo es el verdadero intercesor. En la medida en que estamos injertados en Él, somos uno con Él. Que todos sean unos, es el clamor de Jesús. Padre, te oro por lo que tú me has dado. Ellos quedan en el mundo, pero no son del mundo. Yo no soy del mundo, tú no eres del mundo, tú no eres del mundo. ¿Sabe por qué?
porque eres criatura nueva en Jesucristo el Señor. Es decir, por Jesucristo tú y yo somos hijos por adopción. Hay hijos que nacen de un parto natural, pero tú y yo hemos nacido en Jesucristo, wow, en el Espíritu. Cuando fuiste bautizado, fuiste separado para Dios, fuiste marcado por la sangre de ese cordero que selló los dinteles de la puerta cuando el ángel exterminador pasó por cada lugar, exterminando los primogénitos. Tú y yo somos primogénitos, somos hijos de Dios, somos parte de ese reino de los cielos. Así, entonces, con esa intercesión que nos muestra Jesús, y nosotros participando de esa intercesión, participamos de ¿qué? Veamos esa lamirilla, dice, participamos de su vida y de su misión. Así somos intercesores con Cristo. Uno me dirán, me decía un hermano de separado, es separado, le digo, porque yo le voy a llamar esperado, porque un día volverán a la iglesia católica. Y decía este hermano separado, me decía, y yo no sé por qué ustedes recurren a ser intercesores. Yo le digo, bueno, nosotros le vamos recordando a Jesús, que nos representa en el cielo, que aquí están todos sus hermanos. Por lo tanto, recurrimos al hermano mayor, a ese hijo amado, a ese hijo de su amor. Y lo que pedimos en su nombre, el Padre nos escucha. ¡Wow! Entonces, Jesús ha sido esa llave, el que ha abierto ese camino para volver nosotros al Padre. Por lo tanto, decía, somos nacidos en el Espíritu, es decir, somos hijos por adopción espiritualmente de Dios. Por lo tanto, hablamos ese lenguaje, Jesús escucha ese lenguaje de amor. Todo esto nos viene, esa capacidad, toda esta capacidad nos viene de Jesús. Y Jesús nos capacita para cualquier servicio espiritual, pero también con capacidades espirituales. ¡Wow! ¿Qué quiere decir capacidades espirituales? Mire, nosotros nos movemos en un mundo natural, pero nos movemos en un mundo espiritual. Muchas personas solamente tienden a mirar lo que está a su alrededor y su visión espiritual está cegada. Yo escribí un día un artículo que se titulaba, un tema que dice, llama la ceguera que nos impide ver a Dios. Y obviamente todos estamos centrados en nuestro dolor, en nuestras necesidades, en nuestros sufrimientos, pero eso no solamente nos hace mirar cosas materiales, pero nos impide mirar más allá de lo que espiritualmente podemos mirar. Nosotros vivimos también en un mundo espiritual. Somos seres espirituales y tenemos que aprender a caminar por los caminos de fe en ese mundo espiritual. Por lo tanto, dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Y agrega a Pablo, algo poderoso, dice, en el cielo, en Cristo. Quiere decir que estamos recibiendo estas bendiciones aquí en este mundo, desde el cielo, porque hemos sido bendecidos con Cristo. Ahora, cada día Dios se mueve entre nosotros. En cada Eucaristía Dios se hace presente. No decimos que que la Eucaristía es la presencia real de Jesús. Entonces, cada vez que entre a una capilla, date cuenta que no estás lidiando con un trozo de pan. Estás realmente ante Jesús, que prometió quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, a veces me da mucha tristeza, o llego a las capillas y encuentro a Jesús expuesto y solito. Y yo digo, ¿y dónde anda la gente? Todo el que tiene una necesidad de una enfermedad, de sentirse amado, de sentirse valorado, de sentirse apreciado, ¿por qué no vienen? Ahí dice Jesús en su invitación, vengan los cansados, vengan los agobiados. Jesús te está invitando. Y en esa fe es que tenemos que caminar, pero a través de esa visión espiritual. Por eso, ¿qué hace Jesús? Con el que le sigue, el que le reconoce como su Señor y Salvador, el que ha nacido de nuevo en ese bautismo en el Espíritu, Él cuenta con nosotros. Y no podemos excusarnos. Si tú eres una criatura nueva en Jesús, tú no puedes estar postergando ese tiempo. A veces postergamos ese tiempo de oración porque lo tenemos seguro. No, yo vuelvo más tarde, Señor.
Oh, yo sé que el Señor es misericordioso. Sí, es misericordioso. Pero también el padre le agrada cuando sus hijos se acercan. Tú a lo mejor eres padre, eres papá o mamá. ¿No te agrada cuando tus hijos vienen a tus hogares, a tu casa y te dicen, papá te amo, mamá, qué lindo tu cocina, qué bueno estar contigo? Así Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él con esa relación de intimidad, de amor. Dios sabe que tú y yo somos pocas cosas, aún así, por más poca cosa que te sientas, Dios siempre espera que colaboremos con Él a través de este llamado a la intercesión. Es colaborar, es condolerse, identificarse con el dolor que siente Dios por el desprecio de sus hijos. Por eso nuestra parte es clave. Si no lo hacemos, hay un paso para restaurar el reino de Dios, ese reino que nosotros omitimos, es decir, cuando nosotros no intercedemos, estamos omitiendo ese reino de Dios. ¿Qué quiere decir omitir? Estamos impidiendo que otros conozcan ese reino de los cielos, que no es comida ni bebida, es gozo y alegría en el Espíritu de Dios. Cada vez que veo una nación dividida, ahí no está el Espíritu de Dios. Cada vez que hubo una guerra, ahí no está el Espíritu de Dios. Cada vez que veo una violencia familiar, ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí no, Dios no está presente. Dice Juan, dice, Dios es amor. Y la prueba de que Dios nos ama es que nos ha dado su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos que vivimos en el amor? Dice San Pablo también, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el amor que se nos ha dado. Y tú dices, bueno, el amor de mi suegro, el amor de mi esposa, no, el amor de Dios. ¿Y dónde se nos ha dado ese amor? En Jesucristo. Entonces, es complicado a veces entenderlo, pero es muy sencillo sentirse y dejarse amar por Dios. Por eso el intercesor es quien cubre esa brecha. Entonces, ¿qué hacemos entonces, o qué hace que el Señor para unirnos en esta misión de intercesión o como intercesores? Vamos a ver estos puntos. Primero, nos comparte su corazón. Dios nos comparte los sentimientos de su amor. Nos comparte sus preocupaciones y nos comparte sus pensamientos. ¿Cómo así? Usted dirá, bueno, hay veces que yo estoy en el Santísimo, a veces yo estoy en mi cama durmiendo, de pronto el Señor me despierta y me muestra una situación equidada, o de una tormenta, o de una situación que viene contra alguien. Miren, mientras usted duerme, si usted está unido en el Espíritu, su Espíritu sigue orando. Le voy a contar un testimonio que parece un poco exagerado. Una vez estuve en Mérida, una señora estaba ahí unida al misterio a la Santa Muerte. La trajeron, mientras yo oraba en la asamblea, habían como 2000 y pico de personas. La señora empezó a dar alaridos, yo le dije, vamos a orar con ella, sáquenla del público. Cuando terminó, fuimos, oramos por ella, la mujer quedó liberada de ese espíritu que le oprimía, el espíritu de la Santa Muerte diabólico, para los que lo sepan, ahí no hay ningún culto, es un culto al diablo. Pasó el tiempo, al año ella abandonó su tiempo de oración y volvió a empezar a sentir esa opresión diabólica, porque se unió de nuevo con alguien que practicaba la misma Santa Muerte. Cuenta ella que unos días antes de yo volver para Mérida, ella tuvo un sueño conmigo. Dice que en el sueño yo me la aparezco en la habitación y ella me ve mi figura y dice en su sueño, ¿usted qué hace aquí? Y ella dice que yo le respondo en el sueño, vengo de parte del Señor de nuevo a orar para que sea liberada de la opresión del diablo. De pronto la mujer se despierta físicamente, en realidad abre sus ojos y empieza a vomitar. Todo ese brebaje y todas esas porquerías que ella había recibido en esos actos diabólicos, empezó a vomitarlo. Y la mujer empezó a sentir la paz. Para mí fue muy edificante saber que cuando uno decide orar, mi oración no se detiene. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios presente. La eternidad de Dios no es la semana que viene, el mes que pasó, dentro de 10 años. Dios es el eterno presente y tus oraciones están constantemente ahí presentes ante ese tono de gracia por Jesucristo el Señor. ¡Wow! A mí eso me edificó tan poderosamente. Y entonces ahí Jesús nos comparte sus preocupaciones. Yo sentía que en mi sueño, en ese sueño, estaba compartiendo sus preocupaciones. Y como en mi espíritu estaba orando, no paraba de orar, a pesar de que mi cuerpo estuviera durmiendo. Y eso me dio una luz para darme cuenta que el día que parta de este mundo,
si Dios tiene misericordia de mí, me lleva a su presencia, yo seguiré orando porque esa es la iglesia triunfante. En la tierra camina la iglesia caminante, somos tú y yo que estamos vivos todavía y vivimos orando. Pero en el cielo está la iglesia triunfante, adorando y alabando ante el trono de gracia al Cordero de Dios que venció la muerte y venció el pecado. Por eso Jesús nos une a Él. Vamos a la laminilla. Como dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 6, dice, nos une a Él en su condición de intercesor. Es decir, se nos permite sentarnos en los cielos en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso es poderoso. Dice, cuando yo morí, ustedes también murieron. Cuando yo ascendí, ustedes también ascendieron. Y cuando yo fui entronizado, ustedes también están ahí conmigo. Por lo tanto, eso lo digo, nos permite sentarnos en los cielos con Cristo, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Y así lo confirma el mismo Pedro. San Pedro dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9 dice, vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real. ¿Cómo somos elegidos? En Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas, somos separados para Dios en Jesucristo. Somos la nueva creación, somos el nuevo Adán, somos la nueva Eva. No la nueva era, la nueva Eva, el nuevo Adán, la nueva criatura en Jesucristo. Y se nos permite entonces compartir con Dios o con Jesús la gloria y el gozo de su victoria, la victoria que Jesús obtuvo para ti y para mí. Entonces, eso nos hace que partícipes de su gran poder. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada podrá hacernos daño. Wow, yo puedo hablar de tantos testimonios, no tengo tiempo, pero he estado en mis oraciones de liberación donde he visto personas rodar por el piso como si fueran serpientes, y con solamente proclamar el nombre de Jesús me he visto esas personas que se detienen y quedan liberadas en el nombre de Jesús. No por mí, porque en el nombre de Jesús hay poder. El diablo sale corriendo cuando Jesús está ahí presente. Y nos permite también a nosotros servirles, pero también colaborar con Él. ¿Colaborar en qué? En la expansión del reino de los cielos. El reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Y qué es el reino de Dios? Jesucristo ha llegado a nosotros. Por lo tanto, cada vez que proclamamos su nombre, cada vez que evangelizamos, vamos expandiendo el reino de Dios entre los hombres. Aquel que vive en la oscuridad empieza a ver la luz, pasa de las tinieblas a la luz, y el reino de Dios se va expandiendo en la dimensión humana, pero de la dimensión humana material va pasando a la dimensión espiritual y vamos volviendo a Dios, y ese es el plan de Dios, que todos los que Él ha creado no se pierdan. Por eso Jesús ora y dice, Padre, que ninguno de lo que tú me has dado se pierda. Y esa es su oración de intercesión, y esa es la oración que tú y yo hacemos para que ese reino de Dios se siga expandiendo entre los hombres. También nos da esa oportunidad, ¿verdad?, de descubrir esa maravilla. Y todos los cristianos somos entonces llamados a interceder. Y todos, ¿verdad?, podemos, a lo mejor, no podemos ser intercesores, pero sí estamos llamados a interceder. ¿Cómo así? Bueno, uno tiene la vocación de interceder, pero eso no impide que yo ore por otros. Estoy intercediendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, el Señor lo confirma cuando nos dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí, yo lo elegí a ustedes. Entonces es una cuestión de elección. Dios te ha elegido a ti para que sea sus manos, para que sea su boca, sea sus pies, sea todo. Y nos ofrece entonces una recompensa, una recompensa eterna. Vaya a esa carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, o a Mateo 25, versículo 21, cuando nos dice, Él nos corona con la corona de la vida. Cuando llega ahí a la presencia del Señor, que te diga, vengan benditos de mi Padre, porque el reino de Dios es para ustedes. Quiero terminar diciéndote, mira, el Señor ha puesto esta misión y dignidad en nuestras manos solo porque nos ama
y porque quiere hacernos instrumento de su amor. Y la primera regla de la intercesión es esta: solo hay verdadera intercesión cuando se intercede con Cristo, en Cristo y desde Cristo. Es decir, solo se intercede en Jesús, desde Jesús y con Jesús. Jesucristo, ayer, hoy, siempre. Quiero darle gracias al Señor por ti que ha tomado este tiempo para escuchar este mensaje, por ti que te acercaste en medio de una necesidad y el Señor escuchó tu clamor y no te ha callado de contar este testimonio. Vayan y cuenten a otros lo que han visto y han oído, nos dice el Señor, le dijo Jesús a los discípulos de Juan. Así te invito a que tú también seas contagiado por el amor de Dios y esa experiencia del amor de Dios se la cuente a otro. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz. Y no olvide de seguir esta página si quieres seguir aprendiendo más. Entra a la página de YouTube, Alfredo e Ingrid Pablo, apea desde el capítulo 1 al capítulo 22, que es donde estamos ahora, y puedes disfrutar de todo este taller. Y escríbenos dando testimonio de lo que ha significado para ti este mensaje o este rincón de la fe. alfredopablo15@abl.com. Ahí te esperamos. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y te llene de su alegría. Así sea. Amén.